Estamos en los escritos de Baal Sulam, la apertura de la sabiduría de la Kabbalah. Muy bien, hemos pasado con ustedes lo que son las 4 fases, donde la luz se extiende con el deseo de recibir que hay en ella, y debido al deseo de recibir que se encuentra en la luz, ocurre acá algo, que es que la luz se extiende. Primero que nada tenemos lo que es la fase Yoresh, raíz o Keter, que es la primera fase. Luego tenemos la próxima fase, la próxima Bejiná, que es Jokmah. La tercera fase es Binah, o que las dibujemos en esta forma, a pesar de que todavía no tenemos líneas paralelas, sino que tenemos círculos, pero se puede de una forma como se puede de otra. Y acá tenemos todas las fases. Keter, Jokmah, Binah, Seran, Pini, Malhut. Son todavía círculos. ¿Cuál es la cuestión acá? De que tenemos acá un espesamiento de lo que es el deseo en lo que es la primera fase, y cómo es que este deseo, luego de haberse constituido por medio de la luz, es que cambia hasta que llega a Malhut, que aquí es donde se encuentra el deseo que se encuentra por medio de la luz que ha llegado a estar en efervescencia, y que llega a una situación en la cual el deseo se muestra a sí mismo, hasta donde es que él por completo se encuentra por una parte que es igual a lo que es la luz en lo que es su intensidad, y por otra parte está en oposición a la luz de acuerdo a lo que es su propia naturaleza, y justamente como consecuencia de eso llega a una situación en la cual es el lugar de la luz, y al estar en oposición uno puede llenar el otro. O sea, el creador quiere llenar al ser creado, el deseo de recibir que está en el ser creado, que la ha creado, y el ser creado por completo recibe la relación del creador para con él y disfruta de él de acuerdo a toda la intensidad de la luz y el clic que siente. El de gran deseo de recibir y el gran llenado de acuerdo al deseo de recibir, porque el llenado se revela única y exclusivamente de acuerdo a la luz, y así de esta manera es como sentimos siempre el llenado de acuerdo a el deseo. Y luego que la luz haya llenado el deseo por completo, entonces atraen el deseo todo tipo de reacciones, y acá se debe distinguir que por una parte la luz desarrolla al deseo, y que por otra parte el deseo reacciona ante la luz, y hay entre ellos, no por parte del deseo sino por parte de la luz, hay una reciprocidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la creación de beneficiar a los seres creados se monta sobre toda situación dada, y por lo tanto los cambios por los cuales el deseo pasa, por supuesto que se encuentran en el pensamiento, en la preparación, en la raíz, en lo que es el pensamiento de la creación, y de esta manera es que se desarrollan, o sea, es que salen a su revelación, que así es como se manifiestan. Y el pensamiento de la creación está, y es lo que determina toda situación que pase. En síntesis, de aquí al fin de la corrección, únicamente el pensamiento es lo que lo hace todo, lo que es el pensamiento del creador, el pensamiento de beneficiar a los seres creados, de llevar al ser creado a la situación que es la mejor situación posible, que es la situación que él mismo tiene, la situación que el creador por sí mismo él tiene, es decir, a lo que nosotros llamamos equivalencia de forma. Vamos a pasar de acuerdo a lo que son estas 4 fases, o sea, tenemos la fase de raíz, que es la luz que desarrolla el Kli que comienza a desarrollarse, es decir, que comienza a recibir una forma que es adecuada para la luz, que él quiere tener placer de acuerdo a lo que el creador quiere. O sea, el Kli todavía quiere tener placer debido a que el creador tenga placer. Y esto es lo que se llama luz de Jokmah. Es decir, por una parte está aquí toda la luz de Jokmah y todo el deseo de recibir que el creador ha consagrado la creación, pero debido a que todo viene del creador y que no hay aquí todavía ningún tipo de participación del ser creado, y por lo tanto se llama raíz y cero. ¿Por qué? Porque por lo general se pregunta, pero aquí está toda la luz y está todo el Kli, y entonces ¿por qué ese cero tendría que ser algo? ¿Por qué se llama raíz? ¿Por qué no es Aleph? O sea, tiene que ser algo que sea muy potente. Pero de lo que estamos hablando no es en relación a lo que es la cantidad de la luz, sino hasta cuánto es que él siente que está y que tiene placer. Porque el deseo del creador es que el Kli tenga placer, que sienta donde él mismo se encuentra, que tenga placer de la situación en la cual está. No que hay acá una luz que sea grande o una luz que sea pequeña. En la espiritualidad no son las cantidades lo que son importantes, sino las cualidades. Y por lo tanto, la luz que está
en la Vejina Aleph, en la primera fase, viene por completo de la fase de raíz del Creador. El deseo también viene de la raíz del Creador y por lo tanto ambos son muy pequeños, como que casi fuera que no aparecieran. O sea, es el principio de la sensación de uno en el otro, donde todavía no pueden sentir algo que venga de ellos mismos. ¿Por qué? Porque la sensación depende de cuánto es que el ser creado se siente a sí mismo, que se encuentra bajo su propio gobierno, hasta dónde es que tiene placer, hasta dónde es que tiene carencia, hasta dónde es que siente un llenado, pero que es él quien siente. Todo es sensación. Y por lo tanto en la fase Aleph todavía no hay eso, a pesar de que toda la luz y todo el Kli ahí están. Y por eso se desarrolla más allá a partir del mismo pensamiento de la creación que el Creador ha determinado, y pasa de lo que es la fase 1 a la fase número 2, que ¿qué es lo que esto quiere decir? Que el deseo de recibir que hay en el ser creado comienza a ser opuesto, lo contrario de lo que era anteriormente. ¿Y por qué? Porque comienza a recibir la naturaleza de la luz. O sea, en la primera fase siente que la luz es por completo otorgante. O sea, desde el principio de la fase 1 hasta el fin de la fase 1, lo que siente es lo que le llena. Lo que le llena es la cualidad de otorgamiento del Creador, y por lo tanto esa misma cualidad de otorgamiento es la que recibe. Y decide que con eso ahora va a funcionar, con lo que es la cualidad de otorgamiento. O sea, esto es lo que obliga o sea, la cualidad de otorgamiento que hay en el ser creado obliga a la cualidad de otorgamiento que hay en el creador. Y entonces comienza a llevarlo a cabo, a realizarlo en lo que es la fase número 2, donde entonces el deseo es un deseo de otorgar y la luz que hay en ella, de acuerdo al deseo. O sea, siempre la luz se siente de acuerdo al deseo. ¿Por qué? Porque en la luz no tiene ningún matiz por sí misma, sino que es siempre algo abstracto, y únicamente el ser creado, de acuerdo a lo que es su cualidad, es que siente en la luz todo tipo de cosas. Es decir, sentir o carne o leche o dulce o amargo, sea lo que fuere, todo tipo de sabores, todo tipo de cosas, todo se siente única y exclusivamente de acuerdo al Kli. Es el Kli quien determina el llenado que hay en él. La luz es siempre abstracta, o sea, por fuera del Kli no tiene ninguna forma la luz. Nosotros no podemos decir que en el Kli había la luz de Jokmah y salió la luz de Jokmah y está en torno al Kli, alrededor del Kli, luz de Jokmah. No hay algo así, no existe algo así. Desde el momento que no está dentro del Kli, entonces nadie puede decir sobre ella, sobre la luz, que puede ser luz de Jokmah. Tampoco nadie puede decir de que sea una luz que sea grande o pequeña, sino que es únicamente el Kli quien lo determina. Entonces, la segunda fase, la Vejina Bet, que es Binah, es la luz que se siente como luz de Hasadim, y esto es debido a que su Kli es por completo otorgamiento. Y entonces siente ese mismo placer, siente ese mismo llenado que también había anteriormente en las fases anteriores, pero este Kli lo siente como la luz de Binah. ¿Por qué? Porque su deseo es el deseo de otorgar. Y entonces cambia. La luz y el Kli cambian. La luz influye sobre el Kli y le trae al Kli todo tipo de cambios. La luz influye sobre el deseo y el Kli cambia. Tiene un deseo de otorgar como es que él es. Después la luz influye sobre él en una forma tal que siente la influencia de la luz, y a partir de la influencia de la luz entiende que la luz es otorgante y que da y que lo llena a él. Es decir, desde en un principio donde sentía que tenía placer de que el dueño le otorgaba, que la luz otorgaba, entonces ese otorgamiento que siente sobre sí y que entra dentro del Kli le trae la sensación de, pero él me está otorgando a mí y yo no le estoy otorgando a él. Es decir, la acción misma que la luz realiza dentro del Kli lleva al Kli a una situación que es nueva, que es lo que se llama la extensión de la luz dentro del Kli, transforma el Kli, y entonces comienza a sentir que quiere ser como el anfitrión, que únicamente el deseo de otorgar no es suficiente, sino que la realización del deseo de otorgar que tiene, eso es lo que necesita. Y la realización del anfitrión está en que el anfitrión le da satisfacción, que le trae placer, y él mismo le da placer al anfitrión o no. Es decir, en lo que respecta a lo que es la fase número 2, a la fase de Binah, existe lo que es la extensión de la luz, eso es lo primero que hay. Luego está la sensación de la luz, de que la luz le da, lo llena. Más allá está la
la decisión de que yo también tengo que ser como el anfitrión, yo también le tengo que dar placer a él. Y una decisión todavía más allá, ¿qué es lo que quiere el anfitrión que yo le dé? ¿En qué forma es que él tiene placer? ¿De que él tiene placer de que yo justamente, que yo reciba y que tenga placer? Y entonces él decide que tiene que recibir. Y entonces hay otra fase más, hay muchas fases en Binah, hay otra fase donde es que entonces desarrolla lo que es un cli de recepción, es decir, desde el principio de Binah hasta el fin de Binah, donde aquí había un deseo de otorgar porque lo recibió del fin de lo que es la fase anterior, así es como se fue extendiendo, o sea, de lo que es el fin de la fase anterior. Y ahora justamente siente de que aquí que había el deseo de otorgar, aquí pasa a ser lo que es un deseo de otorgar, pero este mismo deseo de recibir es un deseo que es propio de sí mismo, del ser creado mismo, y por lo tanto la próxima fase, la fase siguiente que va a comenzar aquí, se llama Seranpin. ¿Por qué se llama Seranpin? Porque es un deseo que se despierta por parte del ser creado mismo, y que es deseo de recibir, y que también no tiene rosh, no tiene ninguna decisión, sino que toda la decisión que le corresponde está aquí en Binah, que es su mamá, que es su superior, y que él por completo es deseo de recibir, y por lo tanto se llama un deseo pequeño, Ser Anpin. ¿Qué es Anpin? Anpin es Jokmah, es la luz de Jokmah, en el gran deseo de recibir, que aquí es como en el creador, aquí es donde está, es lo que el creador le consagró al ser creado, y que aquí es pequeño, pero que se ha despertado en lo que es la criatura misma, y por lo tanto es el principio de la criatura misma, del ser creado. Y luego de que aquí se desarrolla, se da cuenta de que todo lo que tiene le viene del creador, tanto el deseo de recibir como el placer le vienen del creador. Entonces, ¿qué tiene de sí mismo? Si él le quiere dar satisfacción a su hacedor, entonces tiene que desarrollar un deseo por sí mismo, que tenga algo de sí, y entonces lo que hace es completar, o sea, ese mismo deseo que tiene de Seranpin, que le viene de arriba hacia abajo, en lo que es la extensión de arriba hacia abajo, pero inclusive, aunque se haya despertado ahora por sí mismo, se ha despertado, pero por completo viene del creador. Entonces lo que hace ahora es, va y suma, agrega el deseo de recibir, que ya entiende de que tiene que querer por sí mismo y que tiene que crecer y que tiene que llegar a la situación que es como el mismo deseo del creador que había aquí en un principio. Y entonces el deseo de recibir que hay en Malhut crece exactamente de acuerdo a lo que es el deseo que hay en la luz. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que hay acá? Estaba la luz y el Kli, que estaban juntos en lo que es la fase de raíz, y aquí están la luz y el Kli juntos también, y la diferencia está en el deseo. ¿De dónde es que viene el deseo? De que aquí, aparte del deseo, que es el mismo deseo como el que había en el creador, pero este es un deseo que entiende qué es lo que tiene que hacer para darle satisfacción al anfitrión. Se ha desarrollado este deseo exactamente como lo había en el dueño. Usted quiere darme esto y lo otro, todas las luces, todos los placeres, todos los llenados. Yo quiero recibirlos, yo los quiero recibir a todos. Y esa es la diferencia que hay, que la carencia que tenemos acá en lo que es en la fase 4, en la fase Dalet, es una carencia que se siente por parte del ser creado, que tiene la disposición a recibir todo lo que viene por parte del creador. Y también aquí está la cuestión de que el placer que le viene de arriba hacia abajo y el anhelo, o sea, el anhelo es que quiere muchísimo por sí mismo recibir ese mismo llenado que viene de el creador. Se puede hablar sobre esto, sobre cada una de las fases, pero todos se desarrollan los que son los parsufim, las sefirot, los mundos, todo está enraizado en lo que son las 4 fases de luz directa, y después únicamente se manifiesta, o sea, todas las cosas más pequeñas las podemos ver únicamente cuando se presentan y se manifiestan, y por eso vamos a poder entender qué es lo que pasa en lo que es la raíz de las 4 fases de luz directa, de acuerdo como que se revele posteriormente. Por esto es lo que hemos pasado con ustedes hasta la letra, hasta el punto número 7.